veremos. No, por Tulcán y por Imbabura también. Ya, estamos listos. Sí, yo creo que están correctos. Estamos ya. Bueno, muy buenos días con todos los compañeros presentes acá. A nombre de la Internacional de Servicios Públicos ISP Ecuador, quiero darle un cordial saludo al candidato a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica, ingeniero Lucio Gutiérrez. Para nosotros es bastante importante contar con su presencia acá. El objetivo de esta reunión es que la ISP haga la presentación formal de la Agenda Común 2021-2025, que es un instrumento que reúne una serie de propuestas por parte de las organizaciones encaminadas a la protección y garantía del trabajo decente. Para nosotros es muy importante que todos los candidatos a la presidencia de la República cuenten con este instrumento, y también necesitamos conocer cuáles son los compromisos y cuál será la política en materia laboral en caso de llegar a la presidencia de la República. La presentación de esta agenda estará a cargo de representantes de las organizaciones que nos acompañan en esta mañana. Cada uno va a hacer la respectiva presentación en un tiempo de 5 minutos de cada uno de los 5 ejes de esta agenda. Y posteriormente le daremos paso a usted para conocer cuáles son sus apreciaciones y cuáles son sus puntos de vista, y obviamente los compromisos que asumirá en este encuentro. Bien, en primer lugar, voy a dar la palabra a... Sí, a ver, vamos a empezar con Iván. A ver, Iván Bastidas, de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, tiene la palabra para que nos haga una breve introducción y una presentación. Muchísimas gracias, estimado Diego. Presidente, por tener aquí en la casa del servidor público. Este es nuestro hogar. Bienvenido acá. Solamente señalarle de que la Internacional de Servicios Públicos está compuesta por organizaciones que son parte del Código de Trabajo, pero también de la Ley Orgánica de Servicios Públicos. La mayoría de las organizaciones que son parte de la Internacional de Servicios Públicos no tenemos una afinidad política con ningún partido, pero tenemos la intención de plantearle a usted nuestra agenda para conocer de usted cuál es el pensamiento, cuáles son las políticas que va, en caso de llegar, en caso de salir favorecido con el voto, nos va a plantear a nosotros como servidores públicos. Es importante conocer bajo los 5 ejes que está en la agenda, que es primero el trabajo decente, el Estado como empleador, seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19, la seguridad social, que es un tema importantísimo que nosotros queremos conocer de usted cuál va a ser su planteamiento, así como los servicios públicos y propiedad pública de las instituciones de empresas y bienes del Estado. Como usted tiene conocimiento, el gobierno ha pretendido privatizar prácticamente todos los servicios, y esto representa de que para nosotros de alguna manera viene un despido masivo de personas, de compañeros nuestros. Frente a esto, nosotros vamos a tener planteamientos claros y concretos, y quisiera pasarle la palabra al compañero Manuel Cuenca, que representa a FENOVOPRE, que es la Federación
de gobiernos provinciales del Ecuador. Adelante, Manuel. Nuevamente, compañeros dirigentes que están aquí presentes, ingeniero Lucio Gutiérrez, un gusto tenerlo en la casa del servidor público. Creo que es muy importante compartir con ustedes un punto dentro de la agenda que hemos planteado, cuenta que la general de la Federación Nacional de los Ecuador. Dentro del punto que vamos a tratar, está el trabajo decente. Hace algunos años la Organización del Trabajo creó un instrumento legal del cual el Estado ecuatoriano es parte de este instrumento legal. Es el convenio de la OIT y el Ecuador del Estado ratificado. Pero dentro de ese convenio se había venido violentando los derechos. No hay un reconocimiento del derecho al trabajo y a sus componentes. No hay un reconocimiento verdaderamente a un trabajo decente donde el trabajador puede tener un salario digno, un trabajo digno. Tampoco se ha venido violentando la legalización de las organizaciones sociales, los sindicatos de trabajadores han sido igualmente, no han sido legitimados. Se ha venido violentando ese derecho a la sindicalización, el derecho a conformar una organización de trabajadores como interlocutores de acuerdo a la labor en el mundo del trabajo. Entonces, lo que nosotros queremos comprometerle a usted como Internacional de Servicios Públicos, las organizaciones que estamos aquí presentes, es que se haga verdaderamente un reconocimiento de un verdadero trabajo digno, y un trabajo y que se dé la legitimación a las organizaciones sociales, en este caso a las organizaciones sindicales, que también somos parte del desarrollo de cada una de las provincias o de todo el Ecuador, porque usted sabe que en todo el Ecuador hay trabajadores y son con quienes se viene y se seguirá desarrollando el bienestar de todo el Ecuador. Entonces, dentro de ese punto, prometerle a usted verdaderamente se reconozca y se dé la legitimización a las organizaciones, tal como lo colige la Carta Magna y también los derechos internacionales, como son los convenios ratificados por el Estado ecuatoriano. Eso, mi estimado ingeniero Lucio Gutiérrez, esperemos que así Dios le bendiga y que pueda llegar a la presidencia. Muy bien, bueno, continuando con lo que habíamos practicado, ahora quiero dar paso a Julio García del Colectivo Nacional de Jóvenes, a Gustavo López de la Asociación de Despedidos por el Decreto 313 y también a Iván Bastidas de la Zona 3, quienes se van a referir al tema el Estado como empleador y el trabajo de los jóvenes. Julio. Bueno, en primer lugar agradecerle el tiempo, ¿no?, y el espacio. Para nosotros es muy importante tener este tipo de discusiones. Como bien manifiesta Adrián, mi nombre es Julio García. Estoy en representación de los jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos. Y en el punto del Estado como empleador es preocupante porque el Estado ecuatoriano ha sido observado por el cumplimiento como empleador de sus compromisos asumidos frente a los convenios internacionales de la OIT, convenio 87, convenio 98 y convenio 44, los cuales hablan de la libertad de sindicalización y la libertad de negociación colectiva. Ningún gobierno ha propuesto aborde estos puntos en este periodo 2021-2025, por eso es nuestra preocupación. Y en punto desde el pensamiento de los jóvenes, ¿no? Sabemos que atravesamos una situación difícil de sostener un trabajo, de mantener un empleo, y más en estos tiempos de pandemia de COVID. La situación de los jóvenes es que en estos tiempos quienes han prestado su contingente han sido jóvenes, pronosticados de 18 a 35 años, los han estado prestando los servicios de primera línea, se podría decir, en el tema de servicios básicos de primera necesidad, en el tema público, en el tema de salud. Y nuestra preocupación es, si el Estado ha evadido por más de 15 años estos convenios internacionales donde trata la libertad de sindicalización, la libertad de negociación colectiva, donde en parte sostiene la estabilidad de los jóvenes, de sostener un trabajo, de mantener un trabajo. Entonces,
Nuestra pregunta o preocupación es, al llegar al poder, usted, ingeniero Lucio, ¿cómo abordaría este punto, no? ¿Cómo brindaría la estabilidad laboral a estos jóvenes especialmente? Porque uno tiene la tranquilidad de tener un trabajo más en estos tiempos, conociendo que gran parte de los jóvenes son los que sostienen en este momento a familias que han perdido su empleo, papá y mamá que se han quedado desempleados por el tema de la pandemia y la famosa ley humanitaria. Entonces, en parte es una de las preguntas, y como el Estado ha evadido en ciertos lugares esta negociación colectiva, libertad sindical, y esto ha permitido el despido de varios dirigentes sindicales, de varios trabajadores del sector público, con el famoso decreto 813, y ha dejado en desinfección todas las organizaciones sindicales. Entonces, el punto de preocupación de qué va a pasar en este posible gobierno que asuma usted, candidato Lucio. En este punto quiero darle la palabra al compañero Gustavo López para que nos haga más una aclaratoria y un resumen de lo que ha significado el decreto 813. Espero que sea breve, Gustavo, para no desvincularnos del punto. Y al finalizar, el compañero Iván termina cerrando este segundo punto, que es el Estado como empleador. Por favor, Gustavo. Gracias. Primero, bienvenido, ingeniero Lucio. Y indicar que yo soy el presidente nacional de los despedidos por el decreto ejecutivo 813. Somos más de 73,000 funcionarios públicos y a nivel nacional y de todas las instituciones. Como usted ha de conocer, este decreto fue emitido por el expresidente Rafael Correa, inconstitucional contra los derechos humanos. Favorablemente, la Corte Constitucional el 28 de octubre del 2020 ya lo declaró inconstitucional este decreto, pero lo hace de una manera parcial contra, en este caso, los que hicimos la demanda de inconstitucionalidad, porque en esa sentencia dice que es inconstitucional a partir del 28 de octubre del 2020 en adelante. Entonces, a todos los que seguimos el juicio, o sea, no nos están reconociendo nada. Entonces, eso es que quería yo ponerle en su conocimiento. Igual, hay muchos profesionales que han muerto. Usted conoce también, o sea, cuando aplicaron ese decreto, fuimos hasta rastrillados con armas, sacados como esposas de los quirófanos. Hay muchos profesionales médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, trabajadoras sociales, que quieren prestar su contingente para, de alguna manera, aliviar esta pandemia, pero no podemos trabajar porque tenemos impedimento de por vida de poder trabajar a quienes nos aplicaron este macabro decreto, el decreto 813, que es la renuncia obligatoria. Entonces, ya se declaró inconstitucional, nosotros vamos a seguir en las instancias internacionales. Eso vale que conozca, porque no es posible que a quienes nos despidieron se digan es inconstitucional solo desde el 28 de octubre en adelante, y atrás que era constitucional. No. O sea, aquí dejaron a miles de padres de familia sin trabajo. Eso es quitarles la alimentación, la salud, la educación de sus hijos. En este sentido, yo sí querría de su parte un compromiso para que era por lo menos de los 73,000 con unas 600 personas que podamos reintegrarnos, en este caso, al sector público ingeniero. Esa es mi primera parte, como dice, que sea rápido, y luego creo que de sus respuestas debemos tener otra vez la conversación. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Solamente plantearle, ingeniero Lucio Gutiérrez, que nosotros tenemos propuestas claras y concretas. Dentro de ello, nosotros consideramos que la dispersión en el tema de las leyes en el campo laboral nos ha hecho daño. Es decir, tenemos trabajadores que están dentro del Código de Trabajo
y servidores públicos que están dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público. Como Internacional de Servicios Públicos, desde el 2008 hemos venido planteando en la Asamblea Nacional de que exista una ley orgánica en el Código de Trabajo, un Código Orgánico de Trabajo, donde que haya un capítulo para los servidores públicos, pero que tengamos los mismos derechos y obligaciones que el resto. Hemos visto con preocupación cómo el gobierno en tiempos de pandemia ha emitido varios decretos y acuerdos, comenzando por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Y hoy por hoy tenemos el Acuerdo Ministerial 0124, en el que rompe con la estabilidad. Si bien es cierto, se abolió el decreto ejecutivo, el artículo 8 del decreto ejecutivo 813, hoy por hoy están aplicando la ley, el acuerdo ministerial 0124, donde que se está despidiendo hasta los actuales momentos servidores públicos, pero lo que más preocupa es que despiden a servidores públicos que ganan $817 y contratan a servidores públicos con 1.600 de sueldo. Eso es lo que está haciendo actualmente el gobierno y que es preocupante, y que nosotros estamos como Confederación Nacional de Servidores Públicos, estamos ya listos para hacer la queja a la Organización Internacional del Trabajo. Pero también queremos dejar planteado esta denuncia a la ciudadanía en general, porque no es posible que sigan existiendo el tema de las cuotas políticas, se siga despidiendo gente para meter gente. Y eso es lo más atroz que existe. También nosotros pedimos como Internacional de Servicios Públicos que se dé inmediatamente con el nuevo gobierno una restauración de derechos y que se sean abolidas las leyes y acuerdos de que el gobierno en tiempos de pandemia lo hizo de manera desenfrenada. Y estoy hablando también, en este caso, de la Ley Orgánica de Ordenamiento a las Finanzas Públicas, donde que se pretende también llegar a la privatización. Nosotros consideramos que es una amenaza no para los servidores públicos, sino para todos los ecuatorianos que se privaticen los servicios. Consideramos que va a encarecerse también el costo de vida de todos. Eso le dejamos planteado a usted, ingeniero, y nosotros sabremos replicar a las bases, considerando que la Confederación Nacional de Servidores Públicos es una organización de tercer grado que agremia a servidores públicos de las diferentes carteras del Estado, y nosotros de aquí haremos un comunicado a todos señalando cuál va a ser su propuesta al respecto. Otro tema de preocupación que se incluye en nuestra agenda común está relacionado con el COVID-19. Como usted conoce, han fallecido decenas de trabajadores públicos, especialmente de la salud. En ese sentido, le doy la palabra a Manuel Cuenca, quien va a tratar el tema específico del trabajo y el COVID-19. Si bien es cierto, en Ecuador, en el mundo entero, la pandemia del COVID, y particularmente a los trabajadores que han estado en primera línea, les ha afectado mucho, y también a las familias. Pero de manera particular, nosotros queremos comprometerle a usted la conformación y el fortalecimiento de los comités de seguridad e higiene del trabajo en todas las empresas y instituciones públicas, con la finalidad de poder proteger al trabajador post-COVID también. Porque dentro en este momento dice que el Estado ya va a tener vacunas, pero el post-COVID. Entonces, el objetivo es que por intermedio del órgano regular, porque hay un órgano que sí tiene un departamento que maneja este tema, entonces usted disponga que se dé el fortalecimiento y el seguimiento a todos los comités paritarios de seguridad y higiene del trabajo en todas las empresas e instituciones públicas, con la finalidad que puedan tener una plena competencia y que puedan de esa manera ayudar a prevenir el tema del contagio del COVID y esperemos que la nueva cepa no llegue al Ecuador. Entonces, eso queremos comprometerle a usted, ¿sabes? Ese fortalecimiento por el órgano regular que usted sí, muy bien, sí lo sabe, porque fue presidente de la República,
¿sabe en dónde está ese entendimiento que usted lo puede disponer para que puedan cumplir con el seguimiento? Muy bien, finalmente vamos a presentar los últimos temas de esta agenda que tienen que ver con la seguridad social y los servicios públicos, para lo cual le doy la palabra al compañero Iván. Bien, muchísimas gracias una vez más, ingeniero Lucio Gutiérrez. Nosotros tenemos una gran preocupación porque la seguridad social no solamente representa el futuro, sino es el presente. Precisamente el día lunes voy a estar en una rueda de prensa para tratar el tema de la seguridad social, donde que están algunas organizaciones, o estamos unidos a algunas organizaciones por la preocupación que tenemos de la seguridad social, porque ya el ministro de Finanzas, muy suelto de huesos, dijo que van a tomar medidas duras, pero que son necesarias. Recordar lo que dijo el ministro anterior, Richard Martínez, que dijo que la realidad supera la legalidad. Todo esto es el discurso del gobierno cuando va a dar medidas duras en contra de los trabajadores. La seguridad social es un tema muy delicado y que nosotros planteamos que exista un cogobierno. Basta de que los gobiernos de turno sigan haciendo de la seguridad social una caja chica. No queremos que eso vuelva a ocurrir y queremos que el representante de los trabajadores sea puesto por los trabajadores y que sea una parte importante dentro del directorio de la seguridad social. No puede ser posible de que el gobierno tenga a su delegado ahí para presidir y toda la vida ha presidido el gobierno. Pensamos de que al menos debe ser rotativo el tema del presidente del directorio de la seguridad social. Nuestra propuesta concreta es que queremos que se refunde el tema de la seguridad social a través de una ley. Una ley actualizada, necesitamos una ley que de alguna manera proteja a nuestros jubilados y a nosotros que somos los futuros jubilados, de alguna manera que los derechos no sean vulnerados. En el tema de los servicios públicos, no queremos que existan alianzas con los sectores privados. Consideramos que las alianzas público-públicas serían la mejor alternativa. No queremos, como habíamos mencionado anteriormente, que exista privatización, porque consideramos que se vio claramente en tiempos de pandemia que los servicios públicos en manos del Estado dieron un resultado eficaz. Nadie hubiera podido salir a barrer las calles si es que no hubiéramos tenido la empresa pública. Consideramos que los hospitales hicieron el mejor papel pese a las limitaciones que se tuvo, ya que el gobierno en salud y educación no invierte más de lo mínimo. Nosotros pensamos de que las inversiones en los servicios públicos de calidad representan también que tengamos servicios de calidad para la gente. Y consideramos que no deben ser privatizados. Y queremos plantearle a usted, como futuro candidato, también la derogatoria de la Ley Orgánica de Incentivos a las Alianzas Públicas Privadas de 2015 y la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Establecimiento de alianzas público-públicas y fortalecimiento de la propiedad pública. Es nuestro planteamiento concreto en este tema y en el tema de la seguridad social. Lo que queremos, como había manifestado anteriormente, que haya autonomía frente al Estado, un poder equitativo de sus mandantes y también el tema de la solidaridad. Pero no deben ser los afiliados. Debe el gobierno poner no el 40% que hasta ahora no paga, por supuesto, sino debe haber un rubro superior. ¿Por qué? Nosotros, los afiliados, no podemos de alguna manera ser solidarios con lo poco que tenemos
con el seguro social campesino debe ser obligación del Estado el tema de la salud. El tema también de que se mantenga una vida digna con la gente que llega a su jubilación. Eso nada más, ingeniero Lucio, y queremos de usted saber cuáles van a ser sus políticas que va a instaurarse en su gobierno. Con la experiencia que tiene, consideramos que tiene buenas propuestas y alternativas al respecto. Bueno, estimados amigos, señores dirigentes, un saludo cordialísimo a todos, deseándoles pues el mejor de los años, este 2021. Ojalá pues todo lo trágico que fue el año 2020 se termine y ahora pues por fin veamos la luz todos los ecuatorianos unidos, obviamente los patriotas, la gente honrada, honesta, que somos la inmensa mayoría. En términos generales, de lo que puedo revisar esta agenda común 2021-2025, estaríamos más o menos de acuerdo porque, como decimos en mi pueblo, somos Yucanchipura, y somos de los mismos, somos del mismo sector social, económico, y entonces también entendemos las necesidades que tiene el trabajador de tener un trabajo digno, de tener un trabajo estable, para poder mantener dignamente a su familia. Entonces, con el tema del trabajo decente, estamos obviamente de acuerdo, y como ustedes mencionan, pues no solamente es darle empleo a la gente, sino también pues darle seguridad social a los trabajadores, respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, el diálogo social que debe ser permanente para lograr un acuerdo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores, por supuesto que eso se lo debe mantener. Así que en el primer tema de lo que se expone aquí sobre el trabajo decente estamos también de acuerdo. En el segundo tema, el Estado como empleador. El compromiso, pues, nuestro será el de revisar esos compromisos asumidos por el gobierno y que no han sido cumplidos para, obviamente, solucionarlos. No podemos continuar, pues, con esas diferencias entre el gobierno y los trabajadores, porque, obviamente, pues, los trabajadores son la parte fundamental de un gobierno sin trabajadores, obviamente, de qué gobierno estamos hablando. Y lo mejor es pues que luego de un diálogo, luego de llegar a acuerdos y a compromisos que deben ser de lado y lado, ¿no? O sea, aquí son derechos y obligaciones también, porque si no el Ecuador no va a salir adelante, no puede ser solamente derechos y no obligaciones. Tiene que el tema ir en las dos direcciones. Así que sí, cumplir los compromisos, por supuesto, el tema de los jóvenes y darles estabilidad también. Luego hablaremos de algunas de las propuestas que nosotros tenemos para dar más empleo en el Ecuador, para dar más trabajo, especialmente a la gente joven. Sobre el tema de los despidos del artículo 813, igualmente pues poner todos nuestros buenos oficios para que la Corte Constitucional se decida lo más rápidamente posible, ¿no? Como usted ya lo mencionó, fue la decisión parcial, solamente declara inconstitucional de aquí para adelante, de aquí para adelante. Podrían trabajar, pero ¿qué pasa los años anteriores? Eso tiene que solucionarse. Sobre todo ahora, pues que estamos en esta pandemia, que necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos auxiliares de enfermería, con mucha mayor razón, habría que tomar una decisión satisfactoria para los trabajadores que han sido despedidos. En el tema de la dispersión de las leyes, creo que eso pues hay que conversarlo para tener una sola ley orgánica que oriente a todos los trabajadores y servidores públicos y no estar pues distanciados como nos encontramos ahora. Este tema también yo creo que va a ser apoyado por nosotros, esta denuncia,
de que el actual gobierno, al igual que lo que hizo el gobierno anterior, despide gente, sacaba gente y luego metía el doble de gente o la misma cantidad de gente, pero con el doble del salario, como se está aquí mencionando. Entonces también ahí debemos poner orden y también tenemos propuestas en ese sentido. Las leyes que están pidiendo que sean abolidas, como por ejemplo la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, igual habrá que discutir. Ya me voy a referir al tema con mayor detalle, pero ya les anticipo, yo no voy a privatizar nada, más bien todo lo contrario, la propuesta es rehabilitar todas las empresas del Estado, no venderlas. Y aquí tal vez un tema de experiencia. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, el Banco del Pacífico estaba en soletas, como se dice, y se lo querían comprar los mismos que se beneficiaron del feriado bancario. Yo les dije, no, el banco no se vende, le rehabilitamos, se contrataron expertos en banca, en esa ocasión expertos españoles, y hoy el Banco del Pacífico es uno de los mejores del país, y nuevamente se lo quieren vender. Pues nosotros obviamente nos vamos a oponer a ese tema de que se venda el Banco del Pacífico, y tenemos una propuesta que, si no me adelanto, en nuestra propuesta es la de eliminar la palabra confidencial en todos los contratos públicos. Porque el país tiene que saber por qué quieren venderle de manera reservada el Banco del Pacífico, por qué quieren vender de manera reservada el patrimonio nacional, por qué hacen contratos de deuda externa y también lo declaran reservado. Nada tiene que ser reservado, porque todo lo que es reservado, generalmente hay algo por debajo. Si es del patrimonio nacional, si la deuda la tenemos que pagar los ecuatorianos, tiene que ser totalmente transparente. Así que dentro de las propuestas también, pues, nuestras es eliminar la palabra confidencial en todos los contratos públicos que realiza el Estado ecuatoriano. Así como también vamos a eliminar, esa es nuestra propuesta, la palabra reservado de la fase de investigación previa cuando tenga que ver delitos contra la administración pública. Porque igual hemos ido a preguntar qué pasa con los juicios, por ejemplo, por el robo de $1.500 millones de la refinería de Manabí. ¿Qué pasa con el tema de los 2.200 millones que se gastaron en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Les dicen que no nos pueden dar información que es reservada. ¿Cómo puede ser reservado? Ese es nuestro criterio en temas que son de importancia para el país, en verdaderos atracos que le tienen al Ecuador justamente en este estado de postración. La investigación previa, si yo llego a ser presidente, se elimina la palabra transparente y todos tendremos acceso a la información. A ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo está la investigación? ¿A quiénes han investigado? ¿Qué han dicho los que han sido investigados? Para que el pueblo pues también pueda actuar de alguna manera como fiscal, porque esa es la obligación del pueblo también, son nuestros recursos y no tenemos por qué quedarnos callados si nos están perjudicando, si se están robando nuestro dinero. En el tema del COVID-19, sí, también es una gran preocupación y por supuesto que me parece muy pertinente el fortalecer estos comités de higiene y protección, sobre todo post-COVID-19. Aquí la propuesta nuestra es, una vez que la vacuna sea totalmente garantizada, porque hay una serie de cuestionamientos de las vacunas, una vez que sea totalmente garantizada la vacuna, hacer el gran esfuerzo por vacunarles lo más rápidamente posible a todos los ecuatorianos. Si podríamos en 6 meses, en 6 meses. Pero la idea y la propuesta y el objetivo es no pasarnos del año, no hacer ecuatorianos de primera, ecuatorianos de segunda, de tercera, no. Todos. Garantizar la vacuna para todos, porque el país tiene que volver a la normalidad lo más rápidamente posible para poder reactivar la economía ecuatoriana. No hay otra salida. El hacerlo tal vez en 4 años, el país no puede seguir en esta situación de postración. El país tiene que volver a la normalidad lo más rápidamente posible. En el tema de la seguridad social, aquí es muy importante el tema de la experiencia que hicimos en nuestro primer gobierno. Igualmente, un problema parecido al de ahora, que había una deuda que se arrastraba de años, no se ponían de acuerdo, no se pagaba la deuda,
tomamos la decisión muy simple, elemental, decirles, a ver, las autoridades del IES se sientan aquí, el gobierno con el Ministerio de Economía se sienta acá y definen cuál es el monto de la deuda. La deuda en Sucre se dolarizó, se le aplicaron los intereses respectivos y se llegó a un monto. Y luego pues se estableció un plan de pagos. Hoy deberíamos hacer lo mismo, definir cuál es la deuda que tiene el Estado ecuatoriano o el gobierno con el IES, hacer un plan de pagos de tal manera pues que el IES pueda contar con ese dinero y pueda planificar sus inversiones. Igualmente, nosotros hemos anunciado que a través del Ministerio de la Tecnología que lo vamos a implementar, le convertiremos al Ecuador en un gobierno técnico y no burocrático. Y todas las instituciones serán públicas, no se privatizarán, pero serán técnicas y no burocráticas. Por eso hablaba de que aquí se requiere un acuerdo nacional, un acuerdo de todos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que ser eficientes, todos tenemos que ser honrados para que el país pueda salir adelante. Y a través de este Ministerio de la Tecnología y en una mega consulta popular en donde aprobaremos una nueva constitución, aprobaremos las leyes pertinentes para darle un giro de 180 grados al Ecuador. También está la propuesta de una nueva ley de seguridad social que la consensuaremos con ustedes, tanto para el IES, para el ISBA y para el ISPOL. El objetivo fundamental, que ustedes también ya lo mencionaron, y yo también lo repito, es que el IES deje de ser la caja chica del gobierno de turno y también el botín político. No puede ir el delegado del presidente de la República a dirigir el IES, porque muchas veces, como ya hemos visto, van a robar. Un caso puntual, el economista Ramiro González, hoy prófugo de la justicia. Otros casos, los delegados del presidente de la República que han ido a hacer negocios en el IES y a llenar de gente de ellos en el IES, y ahí se consumen el presupuesto y le dan un pésimo servicio a los afiliados, a los jubilados, y después pues no les pagan a tiempo la pensión a los jubilados. Entonces, la propuesta es que dentro de la dirigencia ya no estará el delegado del presidente de la República dirigiendo el IES, sino gente experta en finanzas, gente experta en inversiones de banca, gente experta en inversiones en la bolsa de valores, en estudio actuarial, en auditorías, etcétera, que habrá pues que consensuar la forma de cómo se eligen a esas personas para que vayan a dirigir el IES, de tal manera que le conviertan, no sé si vale el ejemplo, pero en todo caso, que funcione como una empresa autónoma, independiente, eficiente, que brinde a través de sus hospitales un servicio médico oportuno a los afiliados, que tengan las citas oportunas, las citas médicas, que haya la medicina, que no haya estos escándalos de que la medicina se ha caducado. Bueno, también a través del Ministerio de la Tecnología vamos a implementar en el Ecuador lo que se llama el blockchain, que es una tecnología que ya lo utilizan en algunos países del primer mundo, se traduce cadena de bloques, que funciona con inteligencia artificial, con una inmensa base de datos, en donde están los precios de todos los productos que se compran y se venden en el Ecuador y en el mundo, en donde están los precios unitarios de todas las obras públicas que se construyen en el Ecuador y en el mundo, de tal manera que va a ser imposible que haya sobreprecios en las compras, que una mascarilla que cuesta $1 nos quieran pasar por $10, como intentaron hacer en el IES, una funda para embalar cadáveres que cuesta $12 o $15 en el mercado, la vendan por 140, va a ser imposible. Va a ser imposible que una carretera que cuesta aproximadamente $1 millón cada kilómetro nos pase como la ruta Vivo, la ruta Collas, 15, 20 millones de dólares por cada kilómetro, o carreteras hechas en Manaví, 3 millones por cada kilómetro. Esos robos descarados con el blockchain serán imposibles. Igualmente, pues será imposible que en el Ministerio de Obras Públicas, en las alcaldías, municipios, compren 2, 3 veces el mismo repuesto, como ha sucedido en algunos casos, o que se compren 2, 3 veces los mismos medicamentos, o que se caduquen los medicamentos de los hospitales públicos, porque esto del blockchain es, si cabe el término, la actualización tecnológica de una ley que aprobamos en el gobierno y que no se permitió aplicarla en el gobierno anterior.
Me refiero a la ley de transparencia y acceso a la información. Según esta ley, todos los ecuatorianos tienen derecho a pedir información sobre qué se está haciendo con su dinero, sobre qué, para qué se hizo ese préstamo, qué se hizo con la plata que se está, no sé, pues, del presupuesto del Estado, si se le entregó el dinero al IE, se le está pagando no al el Estado ecuatoriano, que es el que pone presidentes, que es el que pone alcaldes, prefectos, etcétera, tiene total derecho a acceder a la información. Lamentablemente en el gobierno anterior se pedía información y por orden del propio presidente no daba la información, ni siquiera a nuestros asambleístas. Entonces ahora, con el blockchain, cualquier ecuatoriano puede ingresar y puede chequear. ¿Qué pasa con los medicamentos que compró el IES? Se fueron a tales de hospitales. Se mete a esos hospitales a ver qué pasó, se entregaron o no se entregaron a la gente y si es que se entregaron los medicamentos que se compraron a toda la gente, a todos los pacientes, se puede hacer el seguimiento tan minucioso como la gente quiera, dependiendo de su interés. Con esto, pues prácticamente se elimina, repito, la corrupción en el sector público, en el sector, en la Secretaría de Compras Públicas, prácticamente va a ser nula la posibilidad de que haya corrupción. Y esto pues es una buena noticia para todos, porque todo lo que queremos es que haya honradez, que se maneje con pulcritud todas las instituciones del Estado. Si la plata no alcanza, es porque la plata se roba. Cuando la plata no se roba, la plata alcanza para todo. Un ejemplo es mi gobierno con un presupuesto de 6.400 millones de dólares alcanzaba para todo, hasta para pagar los 730 millones de dólares que me dejó en deudas el presidente saliente de no pagos al sector público. No se pagó a los municipios, no se pagó a las prefecturas, se debía a algunos sectores de trabajadores, no se pagó a las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, federaciones deportivas, no se pagó los servicios de la deuda. De un presupuesto de 6.400 millones de dólares, más del 10% ya estaba comprometido, pero nos pusimos a trabajar y de un país en crisis entregamos un país boyano, con el mayor crecimiento de la economía de la historia, con la mayor reducción de la pobreza de la historia, con la mayor generación de empleo de la historia en el sector privado, con la mayor inversión extranjera, y nos alcanzó la plata hasta para ahorrar. El único gobierno que ha dejado el dinero ahorrado es el gobierno nuestro, cuando no se roba. Cuando se roba la plata, el presupuesto podría ser 5 o 6 veces el que yo tenía, pero como ahora no alcanza ni para pagar los sueldos. Eso es lo que queremos revertir en nuestro país y para ello pues tenemos que unirnos todos los ecuatorianos que amamos al Ecuador, los patriotas, y entre ellos pues obviamente estamos todos los aquí presentes. Entonces sí tenemos nosotros una propuesta para una nueva ley, que repito pues la consensuaremos con ustedes para mejorar el servicio que debe realizar el Seguro Social para lograr una independencia de parte del gobierno y en la nueva Constitución, una vez más, garantizar el pago que tenga que realizar el gobierno para mejorar el servicio hacia los afiliados y hacia los jubilados. Sobre el tema de las empresas público-privadas, creo que también habrá que conversar, habrá que consensuar sobre ese tema. No creo que ha dado el resultado que querían. En estas alianzas de empresas público-privadas habrá que conversar un poco más a detalle sobre la alternativa de que las alianzas sean público-públicas, al menos en el caso interno, por supuesto que sí, habrá que ver pues la conveniencia de hacerlo con empresas públicas de países amigos. Y en definitiva, a ver, vamos, ¿qué es lo que nosotros proponemos para mejorar el empleo? ¿Qué es lo que nos preocupa a todos los ecuatorianos? Ya lo mencioné, tengo, como por aquí lo menciona, ojalá tengan por aquí el documento para ir hablando con documentos. En mi primer gobierno generamos más de 250.000, aquí está. Es una declaración del doctor Alfredo Vergara, que fue superintendente de bancos de Rafael Correa. Él dice, doctor Alfredo Vergara, doctor en economía, superintendente de bancos durante el gobierno de Rafael Correa. No soy amigo de Lucio Gutiérrez, pero en el gobierno de Lucio Gutiérrez se nos
2 años se generaron más de 500.000 empleos plenos, a un promedio de más de 250.000 empleos plenos por año. Empleos plenos, es decir, con todos los beneficios de ley. El Producto Interno Bruto creció 10.9% y el índice de la pobreza se redujo en 8.4%. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para que la economía vuelva a crecer? Porque la situación actualmente es crítica, no nos podemos seguir endeudando más. El gobierno también, según las cifras oficiales, es el único que reduce la deuda pública total de 10.700 millones de dólares que yo me hice cargo, se la redujo a 10.000 millones de dólares. Me lo tenía por acá. Y ahora, pues, justamente lo que queremos es lograr una reducción importante de la deuda pública. En definitiva, lo que vamos a hacer es en la nueva constitución, que la aprobaremos mediante un referéndum en una consulta popular, que también tendrá que ser consensuada con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, especialmente con los servidores públicos, servidores y trabajadores del Ecuador, tendrá que ser consensuada. La idea es en el primer mes del gobierno aprobar esa nueva constitución. Esa nueva constitución, la propuesta es colocar el nombre de Dios en la constitución, de manera al inicio de la constitución, en esa nueva constitución aplicar el concepto que lo apliqué en mi primer gobierno, que cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, el que tiene que reducir el gasto público, el tamaño del Estado es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que bajarle los impuestos, al pueblo hay que darle empleo. Entonces comenzamos reduciendo el tamaño del Estado. De los 5 poderes que tenemos actualmente, bajamos a 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Seguimos reduciendo y nos seguimos ajustando los cinturones. Se reduce el número de asambleístas de 137 a 57 asambleístas, para que haya 2 asambleístas por cada provincia, más un asambleísta por cada 1.000.000 de habitantes, con lo cual estaremos llegando a 56, 57 asambleístas a nivel nacional. Para garantizar la estabilidad, que es una preocupación lógica de todos los empleados públicos, para garantizar la estabilidad, porque en conversaciones, algunos por detrás dicen que no, que tienen que sacar 100.000, que tienen que sacar 150.000 empleados públicos, si no el país no puede salir adelante. La propuesta mía pública es para mantener la estabilidad laboral y para que los sueldos se mantengan inamovibles desde $3.000 hacia abajo. La propuesta es, sea por ley, así como hicimos la ley de homologación y unificación salarial en mi primer gobierno, entonces también se puso orden en el tema salarial, porque había gente que ganaba en el Banco Central, en la super de bancos, ganaban el doble que el presidente de la República, ganaban $16.000, $17.000, se les bajó a todos a menos de 8.000. Ahora la propuesta es bajar los mega sueldos, llamémoslo así, del sector público, los que ganan más de 8.000 y 8.000, 7.000, 6.000 a $3.000 mensuales. Esa es la propuesta, por lo menos mientras dure la crisis. Ahí nos estaremos ahorrando por ahí alrededor de unos $2.000 millones. Con eso, pues, garantizamos la estabilidad laboral de todos los trabajadores del sector público, de todos los servidores del sector público. Y repito, pues, de 2.900 hacia abajo, los sueldos no se mueven, no se topan, se mantienen como están. Es decir, en la propuesta, el propio presidente de la República no ganará más de $3.000. Los asambleístas no ganarán más de $3.000. Y de ahí, pues, para abajo. De esa manera, nos vamos a ahorrar, como ya lo mencioné, unos $2.000 millones, cerca de $2.000 millones, y se garantiza la estabilidad laboral para todos los trabajadores, que es algo obviamente que a la gente le preocupa. En Navidad sacaron como 50.000 trabajadores, son 50.000 familias, y ahora cómo viven, cómo se mantienen si hoy no hay trabajo en ninguna parte. Entonces, de esta manera mantenemos la estabilidad laboral. También la propuesta es eliminar todos los privilegios que existen en el Ecuador, entre ellos las pensiones vitalicias de los expresidentes. Aquí tal vez no nos ahorramos mucho, pero también es un mensaje de solidaridad con la situación de crisis por la que está atravesando el país. Eliminar el financiamiento que realiza el Estado ecuatoriano a las organizaciones políticas, partidos y movimientos políticos, fusionar las gobernaciones con
las prefecturas del país, seguimos reduciendo el tamaño del Estado, etcétera, y vamos a aprobar todo el marco legal y constitucional para aprobar otras leyes. Si es que en la Constitución, por ejemplo, se prohíbe la cadena perpetua, eliminamos ese artículo de la nueva Constitución. Si en la Constitución hay algún artículo que impide que venga la banca extranjera al Ecuador, eliminamos ese artículo. Habrá que también revisar, recuerdo que había un artículo, y por eso nosotros estuvimos en contra de esta nueva Constitución, que pone limitaciones al ingreso a la universidad. Se basaron en eso para esta ley del bachiller, que limitó el ingreso especialmente de la gente de clase media hacia abajo a la universidad, porque estudiar en la universidad privada eso solamente podía hacer la gente que tiene dinero. La gente del pueblo se quedó sin estudiar porque no aprobó el examen C de bachiller. Entonces, todo lo que se oponga a darle paz, tranquilidad, beneficios al pueblo ecuatoriano lo vamos a eliminar. Y entonces también la propuesta es aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde sancionemos con cadena perpetua a todos los políticos y también funcionarios públicos. Por eso así aquí el tema es de doble vía. Funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Hay, bueno, ya no había, pero antes había los delegados al IES, al menos delegados del presidente de la República, que iban a ser negociados, otros funcionarios que son nombrados de dirigentes, no sé, pues, en las diferentes empresas del Estado, para todos ellos, políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, cadena perpetua. Y se le dará un plazo de 3 meses para que devuelva la plata robada. Si no devuelve la plata robada, previa investigación para evitar abusos y para evitar el testaferrismo, todo el entorno familiar irá preso hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y el entorno familiar saldrá en libertad. También la propuesta es cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso es que los políticos pueden ser sentenciados y algunos ni siquiera son sentenciados, les avisan los mismos jueces, les avisan los mismos fiscales y fugan. Y es por eso que hay gente sentenciada, como el caso del expresidente Rafael Correa, que está en Bélgica. Otros funcionarios públicos de ese gobierno que están en México, otros están en Venezuela y se han burlado de la justicia. Y los que están detenidos pasan 2, 3 años, no devuelven $1 y salen a seguir disfrutando del dinero que se robaron. Mientras el pueblo pobre, por no tener dinero para pagarle al juez, para pagarle al fiscal, muchas veces están injustamente en la cárcel o pierden los juicios. Esto es real, esto es un secreto a voces, especialmente en los primeros, segundo nivel, hay una corrupción sin nombre. Hemos sido testigos cercanos de cómo actúa la justicia corrupta en nuestro país. Y mientras siga la justicia corrupta, nadie va a querer invertir en el Ecuador. Aquí haciendo un paréntesis, en mi gobierno, están acá los registros respectivos, el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión extranjera que Perú, que Chile, que Argentina, que Colombia, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Tenemos aquí este gráfico de barras en rojo del Ecuador, en verde Perú, en lila Chile, en amarillo es de Colombia, en celeste es Argentina. Y el Ecuador puede llegar a estos, pero obviamente se necesita un presidente honrado, un presidente que genere confianza, no solo en el país, sino también en el exterior. Y podemos llegar a niveles de crecimiento de la economía como en el año 2004-2005, en donde la economía creció al 8.82%, no solamente el crecimiento de la economía más alto de toda la historia del Ecuador, sino que llegó a ser el segundo crecimiento más alto del mundo. Es decir, los ecuatorianos podemos llegar a ser modelos en el mundo, pero obviamente ahí tenemos que aportar todos. Y podemos, como tenemos aquí este documento de la Superintendencia de Bancos, porque se han dicho muchas mentiras con respecto al gobierno de Lucio Gutiérrez. Aquí hay ese documento que dice que en el año 2002, a finales, ¿no? La pensión de los jubilados era de $118. Con eso me hice cargo yo. En el año 2005, la pensión de los jubilados subió a $305, un incremento de $187.
Esto es un documento de la Superintendencia de Bancos con la Flaxo, que la publicaron en el año 2008. Con lo cual, pues, se desmienten todas las barbaridades que se decían que Lucio congeló la pensión a los jubilados, que Lucio congeló el sueldo al sector público, cuando ustedes deben ser testigos de que con la ley de homologación y unificación salarial incrementamos, por ejemplo, la jubilación o la cesantía a $30,000, a 1.000 por año, porque había gente que no se podía jubilar ya de 70, 80 años, especialmente choferes. Cuando yo visité el Ministerio de Obras Públicas, saludaba con la gente, había gente de 80 años, no se jubilaban porque la jubilación era bajísima, la pensión que iban a recibir era bajísima. Entonces, esa, frente a los sueldos que tenían en el Banco Central, en la super de bancos, de compañías, fue lo que motivó que elaboremos esa ley de homologación y unificación salarial, donde nadie podía ganar más que el presidente, se les bajó a todos, y ahí me decían, no, es que la gente se vaya y que se vaya, y no se fue nadie. Todos ganaban menos del presidente, y pues se acortaron las diferencias, subiendo la jubilación a $1.000 por año al sector público, se llegó a $30,000. Eso permitió que gran cantidad de gente del sector público se jubile, y esas vacantes no se las llenó. Por eso es que también se redujo el tamaño del Estado, sin obligarles a que se jubile, que se quería jubilar, porque ya se había trabajado 40 años, ya no podía recibir más jubilación que $30,000, que era el tope que se puso. Pero toda la gente que ya tenía 30 años se jubilaron, recibieron una platita que era importante en esa época, una jubilación que podía llegar hasta $305, y entonces pues la gente se retiró. Y esas vacantes no las llenamos en nuestro gobierno. Por eso se redujo el tamaño del Estado y llegamos a ese crecimiento de la economía de 8.82%, a una reducción de la pobreza de más del 4% anual, igualmente la más alta de toda la historia del Ecuador, y una generación de empleos de más de 250.000 empleos por año. Cierro el paréntesis y volviendo al tema de la cadena perpetua. Les decía, cadena perpetua para todos los políticos ladrones, cadena perpetua para los políticos, para los jueces y fiscales corruptos, cadena perpetua también para los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que a través del fraude electoral hagan ganado a un candidato por el que el pueblo no votó, porque ahí comienza la corrupción y el desangre de la patria. Pero también cadena perpetua para los crímenes de sicariato, para los violadores de niños y de niñas, y también para los crímenes de femicidio. Aquí abro otro paréntesis. Así como vamos a luchar de manera tenaz contra la corrupción, también vamos a luchar de manera tenaz contra la discriminación y la violencia contra la mujer. Vamos, y después ojalá pueda hablar sobre el tema educativo. Le vamos a formar desde niño a que sea un ciudadano de valores, que respete a la mujer. Luego pues vamos a la fase preventiva, en donde vamos a fortalecer la ley 103, volveremos desde la propuesta de las comisarías de la mujer que se derogaron. En el caso del combate a la corrupción, la instalación de la tecnología del blockchain, y luego vamos a la parte punitiva. O sea, así como se dice, como decíamos en mi tiempo, si ya no entiende, le cae el hacha. Cadena perpetua para todos los crímenes de femicidio, y también pues cadena perpetua para los que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y también la propuesta es que los presos ya no irán de vacaciones a tener el desayuno, almuerzo y merienda gratis, tendrán que trabajar. O sea, es un cambio rígido, es un cambio radical, pero si no hacemos eso, el Ecuador no va a salir de la crisis. Si no hacemos eso, la corrupción seguirá en el Ecuador rampante como actualmente existe. Entonces, como yo le digo a la gente, si quieren un presidente que cambie de manera radical el Ecuador, voten por él. Si quieren que el Ecuador siga como está, que nadie recupere la plata robada, que siga la corrupción, que siga el desempleo, la pobreza, hay 15 opciones. Si quieren un cambio radical para que la economía vuelva a crecer como en mi gobierno, al 8, al 9%, voten por él. Si quieren un presidente que erradique, pero de raíz, la corrupción, voten por él. Porque además soy el único presidente que vine a la cárcel a dar la cara, a sacrificar 6 meses de mi vida para demostrar mi inocencia, teniendo 94 denuncias de la Fiscalía General del Estado, estando el gobierno golpista en el poder,
estando los generales golpistas en el mando militar, pero cuando uno tiene las manos limpias, pero en la realidad, no en el discurso. Y cuando uno tiene la verdad, se enfrenta al mundo y se lo vence. Entonces, quiero, si llego a la presidencia, a recuperarle al Ecuador, por lo menos como estábamos en mi época, en que fueron como poco a poco algunos de los golpistas, entre ellos el propio doctor Blasco Peñerera Padilla, en una conferencia que les daba al Club de Rotarios, reconoció el peor error histórico, el golpe contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. El Ecuador estaba acá arriba, le sacaron a un presidente honrado, patriota, y ahora el Ecuador está acá abajo en el piso. Entonces, nuevamente tenemos que rescatarle a nuestro querido país, y para eso pues estamos en esta lucha, invitándoles a los ecuatorianos honrados, honestos, patriotas, a que nos unamos, a que luchemos por sacarle adelante al Ecuador. Entonces, volviendo a este tema de la cárcel, los presos comerán con el sudor de su frente, ya no serán mantenidos por el pueblo ecuatoriano, porque no es justo que los presos que nos han hecho daño, que nos han robado la plata, tengan desayuno, almuerzo y merienda gratis, y el pueblo pobre, de nuestros hermanos indígenas, campesinos, muchas veces van a la escuela y al colegio sin desayunar. Eso no puede ser. Eso no es justo, eso no puede continuar y tenemos que hacer un cambio. En todo caso, también la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. La idea es que el político, el juez y fiscal, el consejero del Consejo Nacional Electoral, el esposo, conviviente, pareja, piense 10 veces antes de robarse la plata, antes de cobrar por una sentencia, antes de hacer fraude electoral o antes de asesinar a su pareja. Porque si lo hace y si yo soy presidente, ahí sí pues tenga la certeza absoluta de que irán con cadena perpetua. Y también pues dentro de este tema del combate a la corrupción, mi compromiso, y así como lo hice en mi primer gobierno, y ese es uno de los motivos fundamentales del golpe, el compromiso, digo, de recuperar la plata robada. Soy también el único presidente que recuperó la plata que se robaron los banqueros corruptos de nuestro patrimonio, de nuestro dinero. Por aquí también tenía una nota de prensa en ese sentido. Vamos a ver si la encuentro para corroborar lo que les estoy mencionando. Esto se publicó el 31 de marzo del año 2004 en el periódico El Universo, lo que cobró. Y dice, el presidente Lucio Gutiérrez recuperó 251 millones de dólares de cartera incobrable. Un año antes del golpe de Estado, hasta un año después del golpe de Estado, habíamos recuperado más de 1.000 millones de dólares de los 8.000 que se robaron en el periodo bancario. Y se incautó y se embargó bienes a 190 morosos hasta el año 2004. Entre ellos, al hermano del expresidente León Febres Cordero, que no querían pagar, que se acostumbró a la oligarquía a hacer préstamos, de endeudarse y simplemente no pagar. Y los presidentes, como eran del mismo círculo social de la oligarquía, no les cobraban. Hasta que llegó un presidente del pueblo que les dijo, señores, esa es la plata de las universidades que no se han construido. Esa es la plata de las medicinas que no hay en los hospitales. Esa es la plata de las escuelitas rurales que están cerradas, lo que no se han construido. Entonces, me pagan, no querían pagar, les incautamos bienes a 190 morosos, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Eso sumado a que en mi gobierno se encarcelaron a 5 banqueros, sumado a que habíamos recuperado más de 1.000 millones de dólares y sumado a las declaraciones que hice ya en ese año, 2005, de traer a la banca extranjera al Ecuador para bajar las tasas de interés, es lo que motivó el golpe de Estado. El resto es puro cuento, pura mentira de la oligarquía ecuatoriana. No, que Lucio le trajo a Bucarán, que la chicorte mentira. El tema fundamental fue ese, porque después del golpe de Estado dado por los generales traidores, que me quitaron el respaldo, no han vuelto a recuperar $1 más de los 8.000 que se robaron. Los 5 banqueros salieron libres, no encarcelaron a ningún banquero más, y no incautaron y no cobraron las deudas de la oligarquía corrupta. Entonces, y no vino a la banca extranjera al Ecuador. Justamente se publica el 6 de enero del año 2005
también en el universo, justamente mi intención de traer a la banca internacional, la banca extranjera de Ecuador. El vicepresidente informó de la disminución de la deuda externa, también el único presidente, el único gobierno que redujo la deuda, y aquí pues yo anuncio que voy a traer a la banca extranjera para que bajen las tasas de interés. Y justamente esa es nuevamente mi propuesta. Voy a acentuar los motivos fundamentales por los cuales hubo el golpe en contra de mi gobierno. Aprobaremos, como les decía, en la nueva Constitución todo lo que permita asimismo aprobar en consulta popular la reglamentación, la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Con el centro financiero vendrá la banca extranjera al Ecuador y en competencia con la banca privada ecuatoriana bajarán las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, para que todas las empresas, desde la más pequeña, un microempresario, un emprendedor, puede hacer un crédito barato al 3% de interés, máximo al 4% de interés, invertir en los sectores productivos y generar empleo. La única manera de generar empleo en el sector privado es a través de las inversiones productivas. El pueblo con empleo tiene capacidad de consumir, tiene capacidad de comprar, y a través del pago del IVA, que lo vamos a bajar del 12 al 10% inicialmente, el gobierno tendrá recursos para invertir y mejorar la salud. Entonces ahí sí podemos hablar de que vamos a mejorar estos comités de higiene, ahí podemos hablar de que vamos a contratar más médicos, ahí podemos hablar de que vamos a garantizar la vacuna para todos los ecuatorianos, porque todo se hace con recursos. Si no hay recursos, todo pues es un bonito discurso, promesas que no se van a poder cumplir. Y hay que decirle a la gente, ¿y de dónde va a sacar la plata? En el caso mío, pues, primero vamos a reducir los megasueldos. Ahí vamos a llegar a cerca de 2.000 millones de dólares. Tecnificando, poniendo tecnología en las aduanas, combatiendo la corrupción. En las aduanas se están robando como 3.000 millones de dólares. Allá tenemos como 5.000 millones de dólares. Y con el blockchain, cero sobreprecios, cero coimas, cero corrupción, nos vamos a estar ahorrando fácil otros 4.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando como de 9.000 millones de dólares, que prácticamente es el déficit que tiene el actual gobierno. Trayendo a la banca extranjera, van a bajar drásticamente las tasas de interés en el Ecuador, habrán préstamos baratos para que la gente pueda hacer créditos, invertir en los sectores productivos y generar empleo. La gente con empleo comienza a comprar, comienza a consumir, se presiona a los sectores productivos van a tener que contratar más mano de obra para poder producir más, porque el pueblo está demandando más productos. La gente con trabajo nuevamente va a demandar más productos, eso va a generar una presión y se va a contratar más mano de obra, y este círculo vicioso actual de menos inversión, menos empleo, más delincuencia, más pobreza, convertirlo en un círculo vicioso, en un círculo virtuoso de más inversión, más empleo, menos pobreza, menos delincuencia, que sí se lo puede hacer. Ya de alguna manera lo hicimos en mi primer gobierno y queríamos acentuar esos cambios. Lamentablemente, pues ya no me dejaron concluir, se truncó algunas decisiones importantes, como traer a la banca privada que íbamos a hacer en mi primer gobierno. Pero también en la banca pública bajaremos las tasas de interés. Ya lo hicimos en nuestro primer gobierno y ahora pues bajaremos al 3% de interés anual. Se elimina la central de riesgo o buró de crédito porque miles de ecuatorianos no pueden hacer un préstamo porque están en la central de riesgo. Y como la banca pública es del pueblo y el presidente maneja la banca pública en nombre del pueblo ecuatoriano, nosotros ponemos las condiciones y eliminamos la central de riesgo, que es una decisión de los banqueros que manejan la junta bancaria, pero se llama ahora porque a veces le cambian de nombre, y entonces son ellos los que imponen todos estos problemas, todos estos impedimentos para la gente pobre, para tenerle cogido del cuello a la gente, para que no pueda hacer un crédito porque está en la central de riesgo por cualquier motivo. No pagó el celular, la tarifa del celular, no pagó alguna cosa, va a la central de riesgo. Entonces eliminamos el requisito de la central de riesgo o buró de crédito y le daremos hasta 2 años de gracia. Es decir, comienzan a pagar a partir del 3er año. Porque si no, entonces, ¿para qué es un crédito si, como a veces nos obligan a pagar desde el mes siguiente? Ni siquiera instalo mi negocio, ¿cómo voy a poder pagar desde el mes siguiente? Hay que darle oportunidad
Y esa es la finalidad de la banca pública. La banca pública no es para lucrar, no es para contratar más gente, más burocracia. La banca pública es para fomentar el desarrollo de la economía ecuatoriana, es para fomentar el desarrollo de la agricultura, del comercio, especialmente ganadería, pesca, etcétera, y vamos a recuperar ese concepto. Por eso bajaremos al 3% de interés los créditos que se financiarán con los propios recursos de la banca pública, para lo cual la banca pública tendrá que ser eficiente. Porque si en el mundo internacional se dan créditos al 3% de interés, y en algunos casos hasta menos, ¿por qué aquí no lo podemos hacer? Entonces, tendrán que ser eficientes para que cumplan este beneficio social y productivo de dar créditos al 3% de interés. Y también vamos a pagar la deuda social, porque todos los gobiernos es para los ricos. Este gobierno lo hizo, el gobierno de Correa también lo hizo, condonan las deudas a los más ricos del país. Con el gobierno actual, el año pasado se condonaron como 4.500 millones de dólares en intereses y multas a los más ricos, a los banqueros, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, empresas petroleras, empresas telefónicas. Mientras, como usted decía, pues al pueblo, ¿qué le aplicaron? La ley humanitaria para bajar el sueldo, para bajar las horas de trabajo. Los ricos siempre se benefician y el que paga la factura, la clase media, hacia abajo. Y más los que pagan son los pobres. Entonces, vamos a hacer una reingeniería del presupuesto general del Estado, eliminaremos toda la basura, como por ejemplo consultorías, estas asesorías que nadie lee, que no sirven para nada, que es un robo descarado a los recursos públicos, eliminar algunas instituciones públicas, como por ejemplo esas que se crearon de viajes espaciales, a las que no sirven para nada, ¿no? Que es puro cuento, que es puro robo a los escuálidos recursos del país, y fijar un presupuesto de por lo menos 1.000 millones de dólares, también recuperando la plata que se robaron, combatiendo la corrupción, establecer un presupuesto de por lo menos 1.000 millones de dólares cada año para, desde el presupuesto general del Estado, financiar a la banca pública y dar créditos al 0% de interés. Igualmente, con 2 años de gracia, pagan a partir del tercer año, se elimina la central de riesgo o buró de crédito y el único requisito será llenar el formulario, es decir, el proyecto productivo que lo hará el propio gobierno y que habrá pues en la banca pública varias alternativas. Si es para agricultura, varias alternativas, si es para el sector artesanal, varias alternativas. Va la gente, se ubica en lo que quiere hacer el préstamo, llena el formulario, presenta la fotocopia de la cédula y tiene su crédito. Este crédito básicamente es para la gente, para los vendedores ambulantes, las mujeres trabajadoras, las madres solteras, los pequeños comerciantes, las personas de la tercera edad, la gente que ha sido despedido, en el caso hasta poderles rehabilitar del 813, del decreto 813, y también para los jóvenes recién graduados de las universidades, que por no tener experiencia no les dan trabajo y que quieren tener su propio negocio y que quieren tener su propio emprendimiento. También hay profesionales que están 3, 4, 5 años sin trabajo, pues también serán alrededor de ese crédito al 0% de interés para que desarrollen su consultorio, su taller, su oficina, su plataforma tecnológica, etc. De esta manera, pues estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares que irán directamente a la vena, a la microeconomía, para desde la microeconomía generar miles y miles de puestos de empleo y de esa manera fortalecer el crecimiento de la economía. ¿Qué más vamos a hacer para generar empleo? Apenas nos hagamos cargo de la presidencia, firmaremos el decreto para poner en marcha el proyecto Empleo Inmediato. Nuevamente el gobierno se ajusta a los cinturones, le da facilidades al empleador, no le cobra impuestos al empleador, que dé empleo a los que están desempleados, a los que han perdido su empleo. Nuevamente, aquí podríamos darles ciertas facilidades a los que han sido despedidos por el decreto 813, por ejemplo. Les damos facilidades al empleador, que también contrate a la gente que no esté empleada. Y también a los que contraten a los jóvenes, nuevamente, siempre también estamos hablando de los jóvenes, que por no tener experiencia no les quiere dar trabajo. Entonces los jóvenes tienen dos alternativas. Si quieren tener su propio negocio, hacen el crédito al 0%. Si quieren ser empleados en el sector privado, también tienen esa posibilidad.
Pero ¿por qué no les cobro impuestos? No es que estoy regalando, sino que la gente con empleo va a consumir, va a comprar, y a través del pago del IVA, el gobierno va a tener recursos, ingresos, que este rato no los tengo o no los tiene el gobierno. También hay un tema complicado para seguirlo discutiendo con ustedes y para que no perjudique a los trabajadores. A ver, según las cifras oficiales, el 20% de ecuatorianos, del 100% de los que podemos trabajar de la población económicamente activa, tienen trabajo pleno. A esos no les topamos. Pero ¿qué hacemos con el 80% de la gente que actualmente no tiene empleo, está subempleada, está sobreviviendo, vendiendo cualquier cosa en la calle? Les vamos a dar ellos el crédito al 0%, pero también la idea para los que quieran tener empleo es darle alguna facilidad. Entonces, apuntando a ese 80%, la propuesta es mejorar lo que teníamos de mi primer gobierno, el trabajo por horas, con todos los beneficios de ley y, por ejemplo, para los jóvenes nuevamente, que están estudiando, no pueden trabajar 8 horas, no pueden trabajar 4 horas, pero a lo mejor sí pueden trabajar 2 horas, 3 horas, pues se les da esa posibilidad de que trabaje 2, 3 horas. Una madre soltera, alguien de la tercera edad, un discapacitado que no puede trabajar las 4 horas, pues le damos la facilidad de que trabaje 2, de que trabaje 3 horas. Los que quieren trabajar más de 8 horas, aunque eso de alguna manera se lo puede hacer ahora, pero acá daríamos más facilidad. Yo trabajo en cualquier parte, sector privado, en alguna empresa, 8 horas, pero puedo y le vamos a dar facilidades para que trabaje, si quiere 10 horas diarias, si quiere 12, si quiere 14, como trabajan los ecuatorianos cuando van a España, cuando van a Estados Unidos. O sea, dejar en libertad, le damos facilidades. Si quiere trabajar más, trabaje. Si no quiere, bueno, ya trabajó 8 horas diarias. Y también le damos facilidades al empleador. O sea, es de siempre todo este doble vía. Porque el empleador, por ejemplo, en este caso, cuando yo era presidente, mi hija trabajó de mesera en el American Deli, tenía menos de 16 años, que también vamos a volver a dejarles en libertad, a abolir esa ley o ese impedimento de que menores de 18 años puedan trabajar, porque hay que analizar los resultados. No podían trabajar los menores de 18 años, tampoco podían estudiar. ¿Qué hacían esos jóvenes? Se dedicaban a la droga, al alcoholismo, a la prostitución, a las pandillas. Entonces, mi experiencia, al menos con mi hija de 16 años, yo era presidente de la República, trabajaba de mesera, no le pasó nada, nadie le insultó, no se le cayeron las manos, más bien aprendió que el trabajo es digno y que el dinero pues no cae del cielo, sino uno tiene que trabajar y se van adquiriendo responsabilidades. Eso por un lado. Y por otro lado, también darle facilidades a un empleador. Tengo un restaurante y no necesito contratar a una persona por 8 horas. Puedo contratar por 2 horas para que me ayuden a servir en el almuerzo y 2 horas por decir para la merienda. Estoy poniendo ejemplos. Los que pueden venir al almuerzo, vienen al almuerzo. Si alguien puede venir al almuerzo y a la merienda, que venga. Pero a lo mejor unos, porque estudian, pueden solamente trabajar de meseros en el almuerzo. Otros, porque en ese momento les permite su estudio, pueden trabajar en la noche. Es decir, la idea es darles facilidades, pero obviamente con todos los beneficios de ley, no precarizar el trabajo, no tercerizar el trabajo, y por eso esto pues, tendríamos que hacerlo también de manera consensuada con ustedes. La idea es que el país comience a trabajar, que esa gran cantidad de gente, cuando uno recorre el Ecuador, que dice Lucio, no tengo empleo, 2 hijos míos se han graduado, no tienen trabajo, es un asunto durísimo, es un asunto terrible, y obviamente el gobierno no puede seguir creciendo más. La idea es no votar a nadie, pero tampoco se puede contratar a nadie. Y a propósito, también algo que se ha conversado, que hay muchos empleados del sector público, servidores públicos, que pueden ocupar cargos dirigenciales, con lo cual no contratamos gente nueva, los de libre remoción, nos estamos ahorrando un sueldo y estamos aprovechando la experiencia que tienen ustedes. Tienen años trabajando. ¿Quién mejor que un servidor público que conoce todo lo de una institución en la que trabaja para mejorarla? Entonces, en lugar de que se contrate gente de afuera, los de libre remoción, muchas gracias, se puede también contratar, podría ser parte de, no sé, pues llegar a un acuerdo, no sé, colocar en la ley alguna cosa, para que los servidores públicos ocupen esos cargos de dirección. O sea, dejo la idea para ver cómo se la puede
cómo se la puede organizar. Eso en cuanto al tema de empleo, en cuanto al tema del combate a la corrupción, ya lo mencioné. En el tema de la seguridad ciudadana, y con esto yo terminaría para si hay alguna pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente volver a lo que teníamos en mi gobierno, ¿no? Esa es la ventaja de la experiencia. Lo fundamental para bajar los niveles de delincuencia es darle trabajo al pueblo. El pueblo con trabajo automáticamente baja la delincuencia en un país. El segundo tema, asimismo, no tan drástico, pero sí un poco drástico, porque primero pues la calidad comienza por casa. Primero los ecuatorianos, después bienvenidos los extranjeros. En mi primer gobierno implementamos el requisito del pasado judicial, que es un historial delictivo como el récord policial, de tal manera que los delincuentes no podían ingresar al Ecuador. Los extranjeros bienvenidos, y venían muchos extranjeros, y creció el turismo en un 34%, porque todos queremos seguridad, no solamente nosotros, sino también el turista quiere seguridad. Y en el gobierno anterior se quitó ese requisito del récord policial y le convirtieron al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional, porque junto con los buenos extranjeros, que son bienvenidos, muchas gracias, vinieron pues delincuentes, violadores, sicarios, instalaron escuelas de sicariato, así se mencionaba por el sector de Quevedo, hablan que hay escuelas de sicariato, y en definitiva la violencia se incrementó en nuestro país. Así que la propuesta también pues es polémica, pero era polémica. Tenía yo buenas relaciones con los presidentes vecinos, me pedían todas las reuniones, a veces una llamada telefónica semanal por lo menos, que quite el pasado judicial, porque también sus pueblos colombianos presionaban, los peruanos presionaban, porque no podían ingresar con facilidad, tenían que sacar el requisito del pasado judicial, si estaba limpio, podían entrar al Ecuador. Pero igual lo mantuve hasta cuando estuve en la presidencia. Y eso hizo que los niveles de delincuencia en el país sean tolerables. Entonces hoy nuevamente vamos a volver al requisito del pasado judicial. Igualmente hemos investigado, en mi primer gobierno había la ley para portar armas, también es polémica, pero hemos analizado y nadie de los que tenían permiso para portar armas la mal utilizó para asaltar a alguien, para herir a alguien, para asaltar un banco, etc. Porque hay requisitos, ¿sabes? Que se dice de todo el mundo que quiera tenga armas, no. Las armas solo pueden tener personas que tienen problemas con su seguridad o que pueden ser blancos para los ladrones. Las personas que presentan su examen psicológico deben tener un equilibrio mental, deben aprender a usar el arma, deben recibir la capacitación, porque si no saben cómo se dispara, para qué tiene el arma, y sujetos a los controles de Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Y cada año hay que renovar el permiso. Pero en mi gobierno era prácticamente cero el sicariato, no había sicariato, porque el sicario también piensa pues 2, 3 veces antes de, por ejemplo, aquí estamos conversando, se mete un sicario acá, ¿quién tiene un arma? Nadie, tal vez aquí el micrófono. Y el sicario va matando a 1 o 2 y se va robando todo lo que puede. Entonces, eso no puede continuar en el Ecuador, y al menos mi propuesta, que es un poco polémica, algunos sí la han copiado, algunos. Varias de las propuestas de las que yo hablo, que las vengo mencionando desde el año anterior y algunas que ya las tenía en mi primer gobierno, algunos otros candidatos también las están copiando y eso es bueno porque ojalá las logren implementar. Entonces volveremos también a la ley para portar armas, cambiaremos toda la legislación que se hizo a favor de los delincuentes y en contra de los ciudadanos, porque no pueden haber leyes en las que el policía no sabe si le dispara o no le dispara a un delincuente que le está matando a un ecuatoriano. Como ya pasó en Ibarra, si le dispara, el policía va preso. Si no le dispara, el policía también va preso. Si alguien se mete a nuestra casa y el dueño de casa dispara, el dueño de casa va preso. Si le roban $400, dice, no, eso no es robo, y el ladrón sale libre. O si le roban el celular o la lámpara. Entonces, todo esto ha incentivado la delincuencia en nuestro país. Eso tenemos que cortar. Entonces, cambiaremos las leyes para que se proteja al ciudadano y no al delincuente, para darle a la fuerza pública las garantías legales para que actúe con contundencia en defensa de la ciudadanía, porque para eso está la fuerza pública. La fuerza pública no está para quedarse viendo cómo le roban, cómo le asaltan, cómo le matan a un ecuatoriano. La fuerza pública está para defendernos a los ciudadanos, pero también tenemos que darles
a la fuerza pública las garantías legales, porque si no un policía mejor se va para otro lado, se va por la sombrita, como se dice, y no se meten problemas, porque después el que va preso es él. Igualmente, eliminar leyes haciendo polémicas por pedido clamoroso de los padres de familia. La ley, por ejemplo, de consumo de drogas se la va a eliminar. También implementaremos una ley para derribar aviones que no se identifiquen, porque le están convirtiendo al Ecuador en un narcogobierno, en una narcodemocracia. El narcotráfico se ha metido en todas las instituciones del Estado. Nos enteramos de las narcoavionetas cuando se caen, porque fue una política del gobierno anterior, sin comprar radares, compraron pero radares inservibles para dejar el espacio aéreo totalmente desguarnecido. Yo soy presidente, vamos a controlar con radares del espacio aéreo, los aviones, y se aprobará la ley, obviamente, si el pueblo quiere, una ley en donde un avión, una avioneta de estas sospechosas que no se identifique, que no aterrice cuando le ordene el avión militar, pues será derribada. Así de drásticas serán algunas de las decisiones que yo tomaré si es que llego a ser presidente de la República. Inclusive, por ahí me preguntaron, y no, pero es que esto va a ser difícil, la delincuencia, la corrupción. Que mire, si es necesario, llegaremos a militarizar el Ecuador, pero el Ecuador cambia si yo llego a ser presidente. Si yo llego a ser presidente, no seré un presidente florero. Si yo llego a ser presidente, será para darle un vuelco de 180 grados al Ecuador. Porque todo lo que siempre ha sido bueno, o mejor dicho, lo de Carrillo, lo que siempre ha sido bueno, ahora es visto como malo. La honradez, el patriotismo, el civismo. Y lo que siempre ha sido malo, el sobreprecio, el robo, la coima, ahora se lo ve como bueno, como algo normal. Y eso no puede ser. Que digan, sí, robó, pero hizo obra. O sea, eso no puede ser. Un país sin principios es un país destinado a desaparecer. Y el Ecuador, no solamente desde mi punto de vista, sino la realidad es latente en cada esquina, en cada calle del Ecuador. El Ecuador está en peligro de convertirse en otra Venezuela. Y ya cuando estemos como otra Venezuela, ya las lágrimas, los arrepentimientos serán demasiado tarde. Cuando yo conversaba con Hugo Chávez, le decía a Hugo Chávez, estás equivocado, este modelo va a fracasar, este modelo va a destruir a Venezuela, este modelo fracasó en Alemania, ha fracasado en Cuba, ha fracasado en todos los países. Una cosa es que combatamos la corrupción, una cosa es que apoyemos a la gente pobre, una cosa es que estemos con la clase media, pero otra cosa es que nos vayamos contra los pobres, porque estos modelos totalitarios generan corrupción. Se ha visto que una de las hijas de Chávez tiene como 4.200 millones de dólares. 4.200 millones de dólares. Y el primer presupuesto era 6.400 millones para manejar todo un país. Y una de las hijas de Chávez. Entonces, y por eso Venezuela está como está. Miren, qué doloroso ver venezolanos en todas las esquinas del Ecuador pidiendo limosna y otros comiendo en los basureros. Y los venezolanos haciendo colas inmensas para un galón de gasolina que cueste lo mismo que el salario mensual que ellos ganan. Eso no queremos para el Ecuador y por eso estamos en esta lucha. Y pues, disculpen, me alargué bastante, pero algunos de estos temas me apasionan y por eso pues estoy nuevamente en esta lucha y estoy a las órdenes de ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna duda, firmar algún compromiso este rato, posterior, pues estoy listo. Sí, ingeniero, sí, creo que hemos cumplido ya el objetivo que habíamos planificado en este encuentro, que es presentarle nuestra agenda común y escuchar sus propuestas, muchas de las cuales se coinciden. Finalmente le quiero dar la palabra a Iván para el agradecimiento final y dar por terminado este encuentro. Gracias, Adrián. Permítame una aclaración al ingeniero. Hay una situación que parece que no se comprendió bien, ingeniero. Yo soy Mónica Pugas, yo soy la vicepresidenta de la Asociación de Distribuidores. Con respecto al tema nuestro, el 28 de octubre del 2020, la Corte Constitucional dio una sentencia en la cual nos da la razón que es inconstitucional el decreto, pero a partir del 28 de octubre en adelante, del 28 de octubre para atrás, decir, es delito robar. Era constitucional. Es delito robar,
Pero de aquí en adelante, de aquí para atrás, verán los jueces cómo la aplican. Porque nosotros, muchos de nosotros que estamos en nuestra asociación, si bien es cierto, muchos han perdido los juicios, han abandonado, no han puesto juicio, y muchos estamos con los juicios tanto en lo contencioso administrativo como en la Corte Nacional. Ahí se va a ver cuál es la verdadera intención de esta sentencia. Si es que los jueces acatan lo que dice la sentencia, que cada juez tendrá que analizar y emitir la sentencia. En mi caso personal y en el de muchos, aspiramos a que tengamos que no tengamos que salir internacionalmente. A nosotros con esta sentencia nos han dejado la vía expedita para salir a trabajar, a luchar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ya hemos ya organizado con el Buró de Abogados y con los compañeros, ya vamos a salir a luchar, pero los que han terminado todas las acciones legales que tenían aquí en el Ecuador, los que todavía faltamos, tendremos que esperar la voluntad de los jueces de la justicia ecuatoriana para ver qué es lo que pasa con nosotros. Entonces, de acuerdo a lo que yo le escucho, ingeniero, sí le pido de favor que con su planteamiento de dar trabajo, si bien es cierto, a nosotros nos arruinaron la vida, porque nos sacaron a gente, en el 90% nos sacaron a la gente de 50 años en adelante. A la actualidad estamos bordeando los 60 años, 59, 60 y más años, en los cuales nos han dejado en la indefección porque no podemos jubilarnos. 25 y hasta 30 años de servicio entregados al país para el engrandecimiento del Ecuador, están en el IES. Nosotros hoy en la actualidad no somos merecedores de la situación médica, de un préstamo y nada por el estilo. Esos fondos están ahí y nos han impedido, como nos impidieron trabajar con un impedimento que consta en el Ministerio de Trabajo, pues esos fondos están ahí. Entonces yo sí le pediría de manera exclusiva, y aquí sí nosotros hacemos un pedido para nuestra asociación, porque somos quienes hemos venido luchando de hace 10 años. Y nos merecemos. Lamentablemente, la gente está muriendo. Anoche yo daba una infausta noticia en los chats del 813, que volvió a fallecer una compañera, una más. El fin de año terminamos con nuestros y comenzamos enero con otros. Nosotros estamos declarados como víctimas. La Mesa de la Verdad y la Justicia nos declaró a nosotros como víctimas. Entonces, yo sí le pido, por favor, ingeniero, con esta aclaración, y como usted dice, los buenos oficios serían a los jueces de la Corte Nacional de lo contencioso administrativo, para que ya nos den una sentencia que sea favorable y que se haga justicia, porque con nosotros hicieron que nuestros hijos, los jóvenes que hoy son en la actualidad, no tienen una educación, no les pudimos dar una universidad, se quedaron como pueblo. Muchos de nosotros estamos ya con enfermedades terminales y catastróficas y no podemos volver. No tenemos. Entonces yo le pido, le pido encarecidamente un tratamiento especial a los despedidos del 813. Ahí tiene a una persona también que es de nuestra asociación, una persona que ha venido luchando también desde su entidad y que no hemos logrado absolutamente nada. Ahora tenemos esta sentencia, pero todavía nos falta el otro 50%. Gracias. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, mi pedido, Gustavo, que haga llegar su inquietud por escrito al ingeniero Lucio Gutiérrez. Tenemos un compañero que ya lo dijo Mónica, es
también víctima de este perverso decreto, y que él más que nadie sabe cómo han padecido todos estos compañeros y compañeras. Nosotros, ingeniero, queremos agradecerle porque se ha superado la expectativa que teníamos con usted, porque ha desbordado el tema de la agenda que le hemos propuesto y ha topado otros temas interesantes como es el tema de la corrupción. Y usted lo ha dicho claramente de que para estos delitos se está proponiendo una cadena perpetua y consideramos que es acertado. Consideramos que de esa manera, poniendo leyes rígidas con mano firme, se puede combatir la corrupción. Ha tocado algunos temas interesantes. El tema de quitar la palabra reservada. Porque bajo ese pretexto que están los casos en investigación previa, los jueces, los fiscales no han dado información relevante para combatir estos crímenes. Consideramos que es importante todo lo que usted ha manifestado frente a nuestra agenda. Usted lo ha dicho y, perdón, usted también ha manifestado que el Código Orgánico Integral Penal debe ser reformado y consideramos importante. También en ese Código Penal Integral de alguna manera se sataniza y se persigue a dirigentes. Allí está claramente establecido en el Código Penal Integral, en el Código Integral Penal, de alguna manera con eso ha sido una herramienta que ha utilizado el gobierno para perseguir a nuestros dirigentes. Yo mismo he sido víctima de persecución. ¿Quién le habla? Entonces, y muchos dirigentes. Hemos visto, de acuerdo a lo que hemos propuesto, al trabajo decente, usted ha quedado de acuerdo con nuestra propuesta. Lo ha dicho claramente que en su gobierno se van a crear empleos y eso es importante, pero queremos que se den todas las garantías y se respeten los acuerdos y convenios internacionales que garantizan la estabilidad, pero que también garantizan que este empleo esté apegado al trabajo decente, que es lo que nosotros hemos propuesto y usted ha quedado de acuerdo. También ha dicho que el Estado como empleador va a respetar la estabilidad. Nos parece interesante lo último que manifestó, señalando de que los puestos de libre nombramiento y remoción en esos puestos van a ser considerados nuestros compañeros, de acuerdo al perfil, la experiencia que tienen. Yo considero que es importantísimo eso, que ya se eliminen esas cuotas políticas para los puestos de libre nombramiento y remoción, que no vienen a hacer otra cosa que a engrosar el tema de la corrupción, porque son estas personas puestas por los gobiernos de turno los que vienen a firmar los contratos. En las aduanas vienen a dar paso libre al contrabando. Ellos son los que de alguna manera han manipulado esto y me parece interesante lo que usted manifestó también por parte de la aduana, porque yo trabajo en la aduana y conozco la realidad. Nos ha dicho que frente a la seguridad y salud en el trabajo se van a fortalecer los comités paritarios. Eso para nosotros es importante. Es importante que los trabajadores sepan también el potencial que tienen para dar a las instituciones el apoyo necesario para precautelar la vida de nuestros compañeros. Es importante para nosotros el tema de la seguridad social. Quedó suelto el tema de lo que es el banco del IES. Es importante conocerlo, es importante saber, y nosotros hemos propuesto para que se dé una forma de pago del gobierno de tanto atraso, que sea el BIES un banco de primer piso, de los afiliados para los afiliados. Hemos propuesto eso nosotros y de hecho lo vamos a reforzar en la rueda de prensa que vamos a tener este día lunes. También hemos puesto una posibilidad de que si el Banco del Pacífico se pretende vender, que forme parte del IES.
por tanto dinero tal vez ni siquiera le alcance eso para pagar la deuda del Estado que tiene con el IES. Entonces, que no se pretenda dar al banquero Lazo como estaba propuesto en primera instancia. Nosotros rechazamos rotundamente ese tema y consideramos que debe plantearse en este momento. También usted ha sido muy claro y categórico en cuanto a la privatización. Ha ofrecido, ingeniero, que esto usted no va a permitir que se ponga en manos privadas las empresas públicas, y nos parece interesante. Solo de esa manera se puede tener servicios de calidad con el control del Estado, pero también con servidores públicos honestos. Y estamos de acuerdo que el combate a la corrupción va en doble vía y que nosotros también somos responsables y estamos conscientes de que tenemos derechos. Eso lo garantizamos como servidores públicos y nos comprometemos a apoyar de alguna manera el combate a la corrupción en todas las áreas. Y vamos a hacerlo. Ha dicho usted claramente, si tenemos que hacer un compromiso, que lo vamos a hacer. Por supuesto, podemos manejar eso y por eso mismo también a Gustavo le estoy indicando de que sí se debe tener un documento por el tema exclusivo del 813, para no solamente ponerlo a consideración, sino para que exista un compromiso por parte de los que están en este momento tratando de captar la presidencia. Y como le había manifestado el ingeniero, se ha superado las expectativas y consideramos que todo lo que ha manifestado de alguna manera a nosotros nos complace saber que no solamente los temas de la agenda, ustedes lo han topado, sino otros temas y de una manera acertada ha dejado una inquietud en nuestros compañeros dirigentes y los que nos están escuchando a través de de Zoom. Entonces, ingeniero, nuestro compromiso también estará en hacerle llegar también por escrito lo que usted acabó de manifestar, para recordarle de que la demagogia no es parte de la propuesta de una agenda, y usted lo ha manifestado claramente y ha dado cifras de que esto no son palabras demagógicas, porque ha demostrado con hechos, con documentos, todo lo que ha hecho. Le deseamos la mejor de la suerte en su carrera para llegar a Carondelet, y manifestamos que allí, en ese momento, también debe pensarse en crear mesas de diálogo bipartito, donde que los servidores públicos, donde que los trabajadores públicos podamos también analizar las políticas públicas y podamos también nosotros intervenir en el desarrollo de estas leyes. Queremos comprometerle a usted, ingeniero, de que cuando llegue a la presidencia, y que le deseamos por supuesto la mejor de las suertes, no se olvide de que ha estado en la casa del servidor público para plantear su propuesta de sus políticas que va a ejercer cuando llegue a la presidencia, y que esto no sea una mera conversación nada más, sino que cuando ya esté allí, nos reciba en Carondelet a nosotros como dirigentes para plantear nuestras necesidades, que en su tiempo debemos hacerlo llegar por escrito. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias una vez más. De todo corazón agradecemos en nombre de todos los dirigentes de la Internacional de Servicios Públicos. Yo voy a hacer una ayuda a memoria de esta reunión, pero también le voy a hacer llegar a usted los planteamientos que nos ha dado para hacer conocer no solamente a los dirigentes, sino las bases, donde que tiene que llegar el mensaje. ¿Sí? Y va a llegar a través nuestro de manera responsable. Eso es importante. De manera responsable tiene que llegar con todo lo que usted ha manifestado, y he tomado nota de todo y está grabado. Es lo importante, y que eso vamos a hacer llegar a las bases. Una vez más, muchísimas gracias, ingeniero, y esperamos que esta no sea la última, sino una de las tantas reuniones que tenga usted con los trabajadores y servidores públicos. Muchísimas gracias, ingeniero, por todo. Y a ustedes muchísimas gracias. A lo que se me escapó en la lucha contra la corrupción es que, como la cadena perpetua no va a ser retroactiva, no desde cuando se apruebe en adelante, el tema es: ¿y qué hacemos con los anteriores? Entonces la propuesta es aprobar en consulta popular una ley abierta, que la llamamos ley de justificación e
e incautación de bienes, que es para investigar las fortunas mal habidas de los políticos y para evitar también el testaferrismo. Entonces, mi compromiso es por lo menos investigar desde el año 2000 en adelante. Hay una fortuna ahí no clara, se investiga, y si es que no se justifica, esa fortuna se incauta en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ahí se viene algún testaferro que no justifica esa fortuna que tiene, nos enteraremos a quién pertenece, igualmente pues se incautará en beneficio del pueblo ecuatoriano. Sobre el tema del PIE, sí, yo estoy de acuerdo que sea una banca de primer piso para que brinde un mejor servicio a los afiliados, y también habrá que conversar y discutir sobre el tema de la deuda que tenga el Estado con el IES. Parte de pago podría ser también el Banco del Pacífico. Esto habrá pues que analizarlo. Yo no soy partidario de vender los bienes del Estado, el patrimonio nacional. Por eso también mi compromiso es rehabilitar TAME, no vender las empresas telefónicas, nada. Rehabilitarlas, fortalecerlas, tecnificarlas para que brinden un mejor servicio a todos. Pero como somos instituciones públicas, el IES, que seguirá siendo una institución pública, con el gobierno, se podría conversar, ¿no?, sobre esa posibilidad, y eso iría pues a reforzar a los afiliados el servicio, ¿no?, el servicio bancario a los afiliados y a los afiliados y a los jubilados. Entonces, estamos dentro del mismo Estado, ahí no habría mayor dificultad. Amigos, muchísimas gracias. Un feliz año. Y a la hora de una pregunta, por favor, ingeniero. Si gustan venir para acá para... Muchísimas gracias, ingeniero. Amigos, muchas gracias. Aparte de los ya presidente que vamos Esto es una decisión de usted como presidente. pero digamos ya... Claro, ya fue la sentencia de la Corte. ya se desarrolla. Muchas gracias. Y que le vaya bien. Nos vemos ahí. Nos vemos, sí, muchas gracias. Te bendiga. Dios bendiga igualmente, Dios les bendiga. Gracias. ¿Ya? Gracias. Hermano, Estamos conversando, yo como ando al lado de él, ya sabe que... pero ¿y los papeles, loco? ¿Qué pasó? ¿Vos qué tienes juicio todavía aquí? Tengo cartuchos que... ¿Cómo se llama? ¿Se quedó en abandono? Claro, me ofrecieron el archivo. Ya, pero entonces tienes que ya, presentar ese juicio y llenarlo con para mandar a la...